Eldia es una nación que existe desde hace más de 2000 años. La historia nos muestra que siempre fue una tribu de guerreros problemáticos que constantemente estaban en conflictos. A pesar de no ser una gran potencia en sus comienzos como cualquier otro pueblo, dentro de la pequeña Eldia ya regían los estatus que llegaban hasta un gobernador, de apellido Fritz, el rey de los eldianos, quien por lo visto era un tirano sin corazón. Deseaba más que nada en el mundo conquistar naciones y llevar su imperio hasta lo más alto. Por algo Eldia siempre se la pasaba en guerras. Por cuestiones que no diré a continuación para evitar algunos spoilers, Eldia se hizo con el poder de los titanes gracias a una mujer de nombre Ymir, quien aparentemente hizo un pacto con el demonio de la tierra. Para su suerte, Ymir estaba al servicio de la familia Fritz, mostrando total fidelidad a su gobernador. Para el rey Fritz fue de lo mejor sin duda alguna, al enterarse que una mujer de su pueblo, de su familia, tenía el poder absoluto de los titanes. Inmediatamente mandó a sacarle provecho. Primero comenzó haciendo que Ymir construyera puentes, abriera caminos, cultivara las tierras, dejando lo mejor para el final: conquistar y esclavizar a los malditos marleyanos, la tribu que desde los inicios fue el mayor enemigo de Eldia hasta ahora. Y lo hizo. En nombre del rey Fritz, Ymir Fritz conquistó a la tribu de Mare, comenzando con una de las eras más oscuras de la humanidad. El tiempo pasó y los días para Ymir en la tierra terminaron. Sin embargo, el poder de su titán no se podía perder, no. Tenía que ser repartido mediante un conocimiento que tampoco lo voy a decir. Su poder fue repartido entre las 9 familias más poderosas de Eldia en aquellos años, quedando el poder del titán fundador, es decir, la coordenada, en manos de la familia Fritz, pues claro, a ellos les correspondía quedarse con el poder más poderoso. Entonces, así fue como nacieron los 9 poderes titanes tras la muerte de Ymir Fritz. Tenemos al bestia, titán de ataque, carreta colosal, titán femenino, titán mandíbula, titán blindado, por supuesto el titán fundador y por último el titán que hasta la fecha no ha aparecido en el anime, el 9º poder de nombre Titán Martillo de Guerra. Lo siento, pero lo dije. Al menos conocerán su nombre y no su apariencia. Espero que no se molesten. El imperio de Eldia se continuó expandiendo. Tras la muerte de Ymir Fritz, las cosas no mejoraron. O sí, mejoraron, pero para Eldia, no para los demás países, quienes obviamente no podían hacer nada en contra de los titanes, porque el rey Fritz no se conformó con solo apoderarse de Mare, sino que continuó expandiendo su reino hasta prácticamente ser el dueño de todo el continente. Y en todos estos años pisotearon hasta más no poder a los marleyanos y distintas naciones de aquellos tiempos. Los eldianos se habían vuelto crueles y despiadados, o por lo menos mucho más que cuando eran solamente una tribu. Obligaban a los pueblos que conquistaban a reproducirse con ellos y también los obligaban a que adorasen a la diosa Ymir. No obstante, la cosa no terminó ahí, porque el deseo de poder no culminó en simples conquistas, porque las 9 poderosas familias eldianas, después de haberse hecho con todo el continente, como si esto fuera poco, comenzaron a pelear entre ellos mismos, lo que hoy es conocido como la Gran Guerra de los Titanes. Hasta la fecha, se desconoce el motivo por el cual 8 de las grandes familias eldianas se disputaban entre sí. Pero Willmetal, acabas de decir 8, ¿que no se supone que eran 9? Por supuesto, eran 9 familias. Sin embargo, la familia real Fritz, quienes tenían el poder del titán fundador, eran los que se encargaban de terminar estos conflictos entre su misma gente, aunque a la larga comenzarían de nuevo. ¿Te imaginas lo que tuvo que pasar mucho de la gente de aquel entonces? Era el infierno en la propia realidad. Los años transcurrían y con ellos la familia Fritz cada 13 años tenía que escoger al nuevo sucesor del titán fundador. Para este entonces, desde que Ymir Fritz había descubierto el poder de los titanes, habían pasado aproximadamente unos 1700 años desde aquel momento. 1700 años de sufrimiento para gran parte de la humanidad, que no se te olvide. Y ya era el tiempo de coronar al rey número 145 del poderoso imperio eldiano, el rey que vendría a cambiar la historia. Su nombre era Karl Fritz. Este se coronaría como el rey
número 145. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, que siempre se conformaron con simplemente mantener el equilibrio entre las 8 familias que se peleaban todo el tiempo, de hecho, los 1700 años que te comentaba fue el tiempo que estas familias pasaron peleando, una completa barbaridad. ¿Y qué es lo que hacía cada rey? Los detenía para que al tiempo volvieran a comenzar una y otra vez, pero Karl pensaba diferente. Él no quería mantener ese supuesto balance de Eldia, porque sabía que todo se volvería a repetir, por eso fue que no quiso pelear. Karl Fritz estaba cansado de la situación. Él anhelaba vivir en un mundo de paz, donde todos esos conflictos internos entre los mismos eldianos terminasen. Además, porque sentía empatía de los demás pueblos que sufrían las consecuencias. Por eso, en compañía de una de las 9 familias eldianas que también se la pasaba en conflictos, digamos que les hizo una propuesta para finalmente acabar con todo ese caos de más de 1700 años. Junto a esta familia, Fritz forjó una alianza, donde increíblemente planearían un supuesto golpe de estado, es decir, el derrocamiento del propio rey Fritz, así como lo escuchas. El mismo rey número 145 de Eldia estaba planeando su propio derrocamiento. Y bueno, para no seguir alargando más la historia, esta familia que te comentaba se juntó con la gente de Mare para realizar el cometido. Como dije, todo ya estaba planeado por el rey Fritz, así que ni cortos ni perezosos los marleyanos aceptaron, pues la victoria estaría en bandeja de plata. Solo era cuestión de esperar que las familias eldianas restantes nuevamente volvieran a pelear, y cuando lo hicieron, les cayó la sorpresa. La gente de Mare, en compañía del poder titán de la familia convencida por el rey Fritz, atacaron y se robaron el poder de cada uno de ellos. Entonces, al verse acorralado entre comillas, el rey Fritz huyó a una isla cercana que él mismo bautizó como el Paraíso. Y te preguntarás, ¿por qué este rey decidió montar esta farsa? He aquí el detalle. Él buscaba crear su propio paraíso, un lugar donde se respirara libertad, lejos de conflictos y guerras absurdas. Con él se llevó a la mayor cantidad de eldianos posibles, ya que muchos desafortunadamente se quedaron atrapados en el continente que ahora sería de Mare. Junto a él también se llevó al titán fundador, y mediante su poder comenzó a formar su paraíso. Primero lo primero, tenía que defender la que ahora sería su casa, y por eso mandó a crear 10 millones de titanes colosales para que estos formaran las 3 grandes murallas. Asimismo eliminó las memorias del mundo exterior y a todos aquellos que se opusieran en su camino de vivir en su paraíso los mandó a exterminar. Todo esto a cambio de la libertad por el mundo. Ahora volveremos a regresar al continente de Mare. ¿Qué pasó con los eldianos que se quedaron ahí? ¿Los masacraron a todos o qué pasó? Pues bien, te comento que no les pasó nada, pero sí fueron apartados de toda la sociedad, alojados en guetos exclusivos donde solo vivirían portadores de la sangre del demonio, así es como los llamaban, básicamente como los judíos vivieron en el tiempo de la Alemania nazi. Y es que Mare, a pesar de su profundo odio por los eldianos, no los podía eliminar, primero porque era parte del trato que tenían con el rey Fritz, y segundo porque, aunque no quisieran, dependían de ellos mismos. ¿Pero cómo así? A ver, desde su conquista, Mare se convirtió en la nación más poderosa del mundo, ya que su poder ahora estaba basado en los mismos poderes titánicos, y para que un humano se convierta en titán, obligatoriamente debe poseer la sangre de Ymir Fritz. En pocas palabras, tiene que ser un eldiano. Aunque el gobierno de Mare decretó que la gente de Ymir podía vivir sin problemas siempre y cuando lo hicieran apartados de la sociedad, la misma población de Mare no pensaba de la misma forma. Ellos nunca olvidaron el terror que les causó Eldia, el terror que aguantaron por culpa de Ymir Fritz, y por eso hasta la fecha continúan despreciando a los eldianos, los aborrecen como no tienen ni idea, porque dime, ¿cómo cambias la opinión de miles de personas que sufrieron a causa de los eldianos? Difícilmente es algo que, en una sociedad, se podrá conseguir. Cada poder necesita un portador, así que Mare se vio en la obligación de encontrar a un eldiano que se hiciera con dicha habilidad. Repito, no podía ser una persona cualquiera, por fuerza tenía que ser alguien de la gente de Ymir. El portador tenía que ser alguien capacitado, militarmente hablando.
además de también jurar lealtad absoluta a la nación de Mare, sin importar que cada día los eldianos fueran humillados por esta misma gente. Lo que pasa es que Mare se las sabía todas. A estos eldianos abandonados entre comillas les habían lavado el cerebro, los habían adoctrinado diciéndoles cosas como: ustedes son los que tienen que pagar por todo el dolor que nos causó su gente por más de 1700 años. Jugaban con el poder de la culpabilidad, por lo que cada eldiano que ahora se encuentra al servicio de Mare lo toma como si fuera el mayor de los orgullos, ser parte de la gran nación de Mare que nos perdonó la vida. Básicamente es eso. Para capacitar a cada portador, aparte de descubrir sus cualidades y determinar con qué poder quedaría mejor, Mare mandó a implementar el curso de los guerreros, donde muchísimos niños eldianos entre 5 y 7 años participarían para volverse un titán cambiante. ¿Pero a cambio de qué? Muy buena pregunta. A cambio de salir junto a su familia de la miseria. Sé que por ejemplo el Titán Bestia participó desde la primera promoción, Reiner, Bertolani y compañía tiempo después pasaron por lo mismo, hasta llegar ahora con los últimos guerreros que nos fueron presentados, Gaby, Udo, Sofía y Falco. Hay por cierto su hermano Colt, quien también es parte del grupo. De hecho, él ya es el próximo portador del Titán Bestia, así que imagínate. Voy a tomarme el tiempo de aclarar algunas dudas porque estoy más que seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando lo mismo. ¿Por qué si los guerreros son eldianos y llegan a obtener el poder de un titán, por qué no mejor en vez de servir a Mare, pelean por su misma gente de Ymir? La respuesta es muy sencilla: el adoctrinamiento marleyano. No lo dije antes porque esperaba el momento oportuno para hacerlo. Mare se encargó también de meterle en la cabeza a estos eldianos que los habitantes de la Isla Paraíso que se fueron con el rey Fritz eran en realidad los verdaderos enemigos de la historia. Les hacían creer que hasta que estos muriesen acabaría su vida de miseria. Por eso es que ningún eldiano se rebela, porque a la larga lo que hizo la doctrina de Mare fue que ellos también sintieran el mismo odio por su propia gente. A la gente del paraíso la tildan como demonios que deben ser exterminados antes que con el poder del titán fundador destruyan al mundo entero. Recuerda que mi nombre es Will Metal y nos vemos hasta la próxima, y muchas gracias por ver este video. Por favor, déjame tu pulgar arriba y tu comentario, con eso me ayudarías como no tienes idea.